Buenos días. Bueno, estoy mirando a ver cómo los pongo para cogerlo los tres gemelos. Digo, los tres trillizos. Los trillizos, no gemelos. Bueno, hoy vamos a hacer ahora tengo un proyecto nuevo. Como he hablado ya otras veces, ya he dicho que he comentado en otros vídeos, ya cuando recurrimos a un vivero, y por qué. Para mí, los viveros, en viveros tenemos una fuente muy grande de posibilidades para hacer bonsáis, a partir de plantas de vivero que ya están muy adelantadas. Como ya digo, bueno, quería decir primero, primero quiero decir que, porque ayer comenté a Manuel Lorenzo de que iba a presentar la herramienta esta, la máquina de tractor de dobla tronco, y que tenía que hacerle una reformita y tal. Bueno, no se la he hecho, pero bueno, que no la voy a presentar, porque dije que la iba a presentar ayer, porque iba a torsionar uno, a este por ejemplo, lo iba a torsionar, iba a hacer un par de torsiones, pero he considerado que no voy a distorsionar ninguno de los tres, porque ahora mismo tengo seis pinos negros de estos japonés, ya distorsionados, ya doblados, torcidos todos. Son 6 los que tengo, y ahora he comprado estos 3 y quiero hacerlo en vertical formal, los 3, porque ya los otros están todos doblados, y para no tenerlos todos doblados hay que tener siempre de bonsái, aunque sean de la misma especie, pero de diferentes estilos, de diferentes formas. Y bueno, que la maquinita la presentaré ya junta con otra máquina, porque tengo que hacer un día también un vídeo he dicho con la máquina de enderezar alambres. Entonces haré los dos juntos, haré el del extractor de tronco, que para doblar tronco, y la máquina de enderezar alambres. Esto lo haré en otro día, haré un vídeo dedicado a las dos maquinitas. Y hoy quería dedicarlo pues a esto, a la planta de vivero. Bueno, para muchos que van al campo y no saben qué planta tienen que coger, porque cuál es la mejor y para no correr el riesgo de que arrancamos una planta en el campo, hacemos daño a la naturaleza y al mismo tiempo luego fracasamos porque se nos seca, porque se nos va a secar, porque hay un porcentaje muy alto, muy grande, de que las plantas cuando son arrancadas del campo se secan al quererlo convertir en bonsái. Sacarlo del campo y meterlo en un tiesto no lo aceptan, hay un porcentaje muy grande que se pierden, se secan. Entonces, pues hay que recurrir a los viveros. En los viveros, como ya he dicho antes, hay mucha cantidad de plantas para convertir en bonsáis, y además, como digo, ya vienen en un cepellón muy reducido, porque vienen en macetas de cultivos, y entonces el cepellón que trae es muy reducido, muy apretado. Entonces no corremos el riesgo de que la planta se nos seque. Y es un buen sistema para conseguir buenos árboles. Porque estos ahora no son buenos árboles. Son árboles, son plantones grandes, muy fuertes, pero ya tienen un buen tronco, y además este pino negro envejece muy rápido la corteza. Y además tiene un crecimiento muy rápido. Entonces con estas plantas conseguimos, primero, no hacer daño a la naturaleza. Segundo, tenemos el árbol ya hecho, formado, muy fuerte, podemos trabajarlo tranquilamente. De hecho, yo ahora los voy a empezar a trabajar,
Bueno, tengo que decir también que incluso son baratísimos, son muy baratos las plantas. Para convertirlo en un bonsái, que el bonsái luego se convierte en un árbol caro, una vez que está formado ya y está trabajado, el trabajo pues se valora mucho el árbol. Entonces, cuando lo compramos de vivero, estos árboles han costado a los tres, el precio que tienen es de 19,95 €, ¿eh? Quiere decir que son 19 € y pico. Bueno, faltan 5 céntimos para los 20, pero esto se debe a que los comerciantes, para vender, ¿no?, les da vergüenza poner 20 € y porque no suena bien. Entonces suenan mejor 19, 19 y pico. Son 19 y pico, es decir, que faltan 5 céntimos para 20 €, pero suena mejor 19, ¿vale? Yo digo que me han costado 19 y pico cuando me preguntan. No les digo 20, porque 20 suena un poco caro, pero 19,95 es barato. Bueno, aparte de la broma, para mí es uno de los mejores sistemas para tener una buena colección de bonsái, porque hay de toda clase de plantas, se pueden conseguir en viveros, ya enraizadas, con un buen cepellón, como he dicho, una buena copa, podemos trabajar y podemos elegir ramas, porque hay mucha ramificación, buscando siempre aquellas plantas que tengan una buena ramificación y mirando siempre el cepellón, un cepellón duro, ya fuerte, que cuando lo sacamos del árbol, de la maceta, mejor dicho, no lo he intentado, pero bueno, lo voy a sacar. Mire la microrriza que tiene, mire que enraizado, el enraizado blanco y la cantidad de microrriza, toda esta pelusa blanca que tiene, esto que parece que está oxidado, parece moho, esto es microrriza. Esto es microrriza. Ahora cuando vayamos a trasplantarlo, que yo no lo voy a trasplantar ahora, los voy a... Pero fíjate, esto en el campo es imposible, en el campo trae y lo primero que se le cae casi toda la tierra al cepellón. Y el pino, cuando se desprende de la tierra, pierde esta microrriza, y al pino le cuesta mucho trabajo enganchar otra vez en el sustrato. Por tanto, el mejor sistema es el vivero. Los hay de todas clases. También había pino alepensis, bueno, pino alepensis yo tengo, y se pueden conseguir muy bien en el campo. Pero fíjense lo que hay, el enraizado que tiene y la cantidad de microrriza, esto es imposible conseguirlo en el campo. Bueno, pero ahora de momento, como ya he dicho, no voy a trasplantarlos, solo me voy a limitar a podarlo, a cortar el ápice y hacerle la formación, como ya he dicho antes, lo quiero hacer en vertical, formal. Quiero, quitando el ápice y haciendo una sola copa redonda arriba, quiero invitar a aquellos pinos que vemos en el monte cuando salimos al campo y vemos un pino a lo lejos, encima de lo más alto, vemos un pino que destaca sobre todos los demás. Bueno, esto ocurre mucho con el pino piñonero. El pino piñonero en el monte es mucho más fuerte, más esbelto que el pino alepensis, que es el que tenemos aquí por toda la cuenca del Mediterráneo, todo esto. Lo que tenemos es el pino alepensis, que es un poco más débil, más pequeño, no más débil, en fortaleza no, en tamaño son más pequeños, es un color verde más claro que el pino piñonero, y cuando en un monte hay un pino piñonero, desde lejos, lo divisamos desde lejos y vemos una copa redonda, muy redonda, con un tronco muy largo, muy alto, y una sola copa arriba, tipo globo, tipo paraguas. No se puede decir escoba, porque la escoba es otra cosa. Pero bueno, estos se llama estilo vertical formal, formal. Entonces, ¿qué es imitar a un pino piñonero, de esos que vemos, que destacan en el monte? Pues lo que quiero hacer con los tres. Porque ahora me he juntado con nueve pinos de estos negros japonés, y
Bueno, tampoco, no quiero tampoco tener los 9 pinos todos doblados iguales, que parezcan todos iguales, porque siempre he dicho, siempre también, que hay que cambiar de estilo, de hacer diferentes estilos, diferentes formas, porque si no convertimos el cultivo de bonsái, te haces de una colección que parece que está hecha a máquina, porque son todos iguales, todos por el mismo estilo. Hay que tener diferentes estilos y diferentes formas de árboles. Entonces yo he recurrido a esto, al vivero, como te digo. Ahí podéis recurrir, podéis encontrar todas las plantas que queráis, de todas las clases de plantas. Además esto, que hay mucha más variedad de plantas que en el monte donde estés. Porque tú vas al monte donde estés y hay 4 variedades de plantas que son las autóctonas de ahí, de tu región. Y esas son las mejores para empezar y para cultivar el bonsái. Pero también aquí, ahora tenemos este pino que está entrando mucho en España. Antes no había, era muy difícil conseguir estos pinos. Yo nunca los había encontrado. Y ahora pues he encontrado que los tienen en un vivero. Y ya os digo que tengo 9, ya ahora mismo ya de estos. Y más o menos de este tamaño. Bueno, los había que tenían, estos tienen, los 3 tienen aproximadamente unos 90 centímetros. Tienen unos 90 centímetros. En total había 7. Tampoco, no había mucho tampoco, que nunca tampoco no hay mucho, nunca. Siempre hay 4, 5, 6, 8, 9, sacaba y vienen otros 6, 7, 8. O sea, había 7 pinos. Bueno, me he traído los 3 que yo creo que puedo adaptar mejor para la forma que quiero hacer del árbol. Que quiero hacer, como he dicho, un árbol formal, vertical, con una sola copa arriba. Entonces, estos 3 eran los más adecuados para mí. Y bueno, he cogido estos 3 y dejé 4 que había, porque había 7 en total. Y claro, los otros también eran mucho más altos, la ramificación más abierta, más clara. He cogido los más densos, los más pequeños, 90, los otros medían de 1 metro para arriba, 1 metro, 1,20 m, muy largos, demasiado largos. Entonces me he cogido estos 3 y voy a intentar ahora voy a formar un poco la copa, lo que es cortar los ápices, reducirle los ápices y luego hacer la formación de la copa. Y bueno, y nada más, porque no le voy a ni siquiera, lo voy a desfoliar, no le voy a quitar agujas ni voy a quitar nada, porque ahora no es la época mejor tampoco para hacerlo. Por tanto, le voy a dejar todo el verde, simplemente voy a alambrar las ramas traseras, toda la rama, la parte trasera nada más, sin tener que alambrar las pequeñas ramas de agua, sino simplemente para posicionar la rama ahí donde la quiero, y solo la base de la rama, lo que voy a alambrar luego para hacer la composición de una sola copa. Entonces ni siquiera voy a desfoliar, simplemente voy a alambrar como pueda, porque me pido, si no lo desfoliamos, los troncos son muchas agujas y nos cuesta más de alambrarlo, pero como voy a alambrar solamente la parte trasera hasta llegar a la cruz, donde está toda la distribución de ramas ya que tienen. Además estos pinos tienen una cosa muy buena porque sacan unas ramas muy largas, un crecimiento muy fuerte, muy rápido, y estos pinos pues están podados, como ya aquí se puede ver también. Voy a ver si puedo enseñar esto un poquito más cerca de mí, como la brotación que tiene abajo del tronco, cómo brota del tronco. Es increíble que un pino brote del tronco con la facilidad que brota este pino. Luego los he cogido también porque estos ya tenían una ramificación muy larga, una rama muy larga. Sin embargo, están podadas, todas las ramas están podadas, están cortadas aquí, y luego tiene una nueva brotación con 4, 5, 6 ramas en el corte. Entonces tenemos unas ramas muy cortas, podemos verla aquí, ver si se ve, esta rama cortada, esta también está cortada, con el corte aquí, están podadas las ramas. Sin embargo tiene aquí una ramificación de 5 o 6 brotes muy fuertes justo en la punta del corte de la rama. Entonces tenemos la ramificación muy pegada al tronco. Podemos conseguir árboles pequeñitos sin tener que torsionar mucho las ramas y darle vueltas para conseguir pegarle al tronco, sino aquí ya las tenemos pegadas al tronco. La ramificación es muy corta. Entonces por esto que he cogido también estos 3 que tienen la ramificación más compacta y además más pegadas al tronco. Bueno, ahora voy a
como he dicho, no se va a trasplantar, no se van a trasplantar, van a seguir todo el invierno, se van a quedar metidos dentro de la maceta de cultivo donde están, ¿eh? Solo trataremos de mantenerlo, regar y dejarlo, y hacerle nada más que eso, la distribución de las ramas, ¿eh? Con poner las ramas en su sitio más o menos un poquito, para cuando vayamos a luego a hacer trasplantes ya tengamos las ramas posicionadas en cada sitio y se nos aguante y se nos quede. Entonces ahora tengo que decidir a ver qué altura quiero dejarlo. Mi intención es, ahora mismo tienen 90 centímetros, como he dicho, quiero dejarlos aproximadamente de un tamaño de 45 a 50 centímetros, ¿no? Para que sea un árbol ya un poquito alto, porque va a tener una sola copa, y la imitación que quiero hacer de estos pinos piñoneros pues es de mucho de tronco muy largo, muy alto, y una copa, y una única copa encima. Entonces para esto quiero hacerlo de unos 50 centímetros aproximadamente. Así que le quitaremos lo que es todo el ápice, que son 35-40 centímetros. Quitaremos no sé si le voy a dejar estas dos copas, unificándolo todo en una, simulando una, solo simulando una, pero dejando dos con toda la ramificación que tiene aquí abajo, que esto ya lo he dicho otras veces, en el pino negro ocurre que sale toda la ramificación, sale como, bueno, casi parece un pino de Navidad, porque salen todas radiales, toda la rotación sale en radial, en un espacio de, a lo mejor de un tramo de 10-15 centímetros, otros 6, 7, 8, 10, depende de la fortaleza del árbol, así, pero las hace todas radial en el mismo punto, y bueno, en forma de rueda de carro, como se dice. Entonces esto no, bueno, en el pino esto se da también, en el pino piñonero, salen las ramas, ahí donde quiere y se forma algo, porque justo por eso lo vamos a dejar de crianza libre, de crianza libre. Quiere decir, en vertical, formal, pero libre, sin descomponer ramas ni hacer estilos de ninguna clase, sino una sola copa única. Y bueno, tengo ganas de tener algunos pinos así, que no tengo ninguno, todos. Siempre queremos distorsionar los troncos, torcer las ramas, y quiero tener 3 que simulen un pino piñonero libre en el campo. Y voy a intentar a ver si lo consigo con estos 3. Y además, bueno, tenía que hacer otra cosa, meter pinos ya también, al estar tan reducido, porque ya son gruesos, están muy adelantados, tienen unos troncos ya, bueno, unos buenos tronquitos. Y este está muy fuerte, este de aquí, uno de los que están más desarrollados, tiene ya un tronco ya bastante aceptable, bastante bueno, para empezar, claro. Para empezar, aquí se puede hacer un futuro árbol muy bonito, muy bueno. Y ya digo, sin tener que molestar y sin tener que hacer daño a la naturaleza ni nada, los tenemos en vivero y muy barato, porque ya he dicho antes el precio, 19,95. Ya digo que ese precio es porque da vergüenza poner 20. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Y que bueno, que este es un sistema muy bueno, muy rápido, que podéis recurrir a él. Yo recurro a mucho, tengo muchos de mis bonsái que son plantas de vivero, como ya hice un vídeo hace ya un par de tiempo, un mes o un mes y medio aproximadamente, hice aquel vídeo de conseguir un bonsái en 24 horas, con un metrocidero, también de vivero, una planta de vivero, claro, viene en una maceta de cultivo, viene en una maceta de jardín para ponerla en una terraza, pero sin embargo podemos convertirlo en un bonsái en muy poquito tiempo, ya digo, reestructurarlo y en 48 horas tenemos un bonsái, y además un buen bonsái, porque además estos no tienen, ahora tendrán decapitaciones, de hecho ahora mismo ya no las tienen, ahora no tienen. Aquí podríamos hacer también un bonsái de 90 centímetros, 80 centímetros, pero claro, sería un bonsái muy alto, ya se convierte en planta de jardín, porque el bonsái cuando pasa el metro, hasta 1 metro se considera bonsái, aunque esté en un tiesto, porque bonsái quiere decir planta en bandeja, en tiesto. Pero
también hay unos límites de cuando un bonsái y cuando pasa a planta de jardín. Cuando el bonsái se considera bonsái hasta 1 metro, que ya es mucho, 1 metro. Pero bueno, se considera hasta 1 metro y a partir de 1 metro, de ahí, aunque esté formado con cualquier estilo de bonsái, como bonsái, usted en un tiesto, en una bandeja, se considera planta de jardín, a partir de que sobrepasa el metro de altura. El bonsái, por eso los bonsáis más corrientes, más normales, más se estila son sobre 45, entre los 40 y 45 centímetros, 50 hasta 80 centímetros son bonsáis normales que se considera que hay mucho, muchísimo. Eso es lo que más hay. Cuando vemos un bonsái ya de 1 metro, estamos hablando ya de un bonsái ya muy grande, muy grande. Y para esto hay que tener mucho tronco, mucha capacidad de una ramificación ya muy vieja, muy vieja, para poder hacer un árbol de 1 metro, porque se puede hacer de 1 metro un árbol cuando quiera, pero claro, solamente un árbol largo no. Cuando un árbol tiene 1 metro, lo mismo que tiene 1 metro de altura, tiene que tener también mucha anchura, mucho grosor de tronco, mucha conicidad, tiene que reunir muchos requisitos para que sea un auténtico bonsái. Y esto es muy difícil conseguirlo, porque tenemos plantas muy altas, pero no que tengan, que no reúnen las cualidades que tiene que reunir como bonsái. Lo muy grande tiene que tener un tronco muy majestuoso también, y eso es muy difícil de conseguir. Y en esto, pues más o menos, por el tamaño del tronco y tal, pues se convierten en bonsái aproximadamente de 40, 45, 50 centímetros. Es un tamaño muy bueno. Y vamos a... Bueno, estaba hablando también diciendo de las agujas. Estos árboles, estos pinos, llevan ya mucho tiempo en la maceta de cultivo. Como ya habéis visto antes, he enseñado el cepellón, está muy apretado, lleno de microrrizas. Estos pinos negros producen muchas microrrizas en la tierra. Y tiene unas agujas muy pequeñitas, son de 2 centímetros, 2-3 centímetros, de 3 a 4, 2-3 a 4. Bueno, pues en estos pinos yo he comprado en otra tanda anterior que compré el verano pasado. Bueno, había estos pinos que llevaban menos tiempo en la maceta, estaban muy fortalecidos, y unas agujas llegan a conseguir unas agujas hasta de 20 centímetros, hasta 20 centímetros. He llegado a medir agujas de estos pinos. Y sin embargo estos pinos ya están más retraídos, que es lo que digo siempre. Es retener el árbol mucho en la maceta, sin trasplantar, conseguimos reducir mucho la aguja, porque retraemos el árbol necesita y no tiene suficiente alimento, y lo que hace es retenerse y se retiene, y entonces reduce mucho la aguja. Y cada vez que ahora trasplantamos a cacharro nuevo, un poquito más ancho, le metemos sustrato nuevo, empieza el árbol, pega un tirón muy fuerte y otra vez empiezan a las agujas a alargarse las agujas. Entonces las agujas, para reducir las agujas, igual que las hojas de la higuera de todas las plantas, se consigue reducir manteniéndolo mucho tiempo en el cacharro sin trasplantar, mucho tiempo. Entonces cuando el árbol llega a reducir mucho la hoja, porque aunque quiera crecer, la raíz se está ocupando todo el espacio, le queda poco sustrato y el árbol pues se retrae, crece, pero crece en menor proporción que cuando está metido en un cacharro grande, donde tiene mucha libertad para crecer, y por eso es que las hojas se reducen mucho. Igual que en todos los árboles les pasa, la hoja se reduce mucho siempre manteniéndolo mucho tiempo sin trasplantar en el cacharro que se encuentre, sin trasplantarlo. Mientras más tiempo lo tengamos, más pequeñas se hacen las hojas y las agujas. Bueno, y vamos a ver lo que hacemos ahora. Hoy este es el vídeo que quería hacer, os quería presentar esto. Quiero ver, que no estoy todavía decidido del todo, pero voy a despuntar para luego empezar a trabajar y hacer la formación de la copa sola. Y vamos a empezar, voy a empezar por arriba. Si tengo que quitarle luego aquí abajo, lo cortaré por debajo. Pero tengo que mirar luego a ver si me bastan todas estas ramas para cubrir lo que es toda la copa. Entonces voy a dejarle primero las dos, hasta que empiece a trabajarlo, a ver qué pasa. Primero a este le voy a quitar solamente el ápice de arriba.
este corte, ahora, ¿qué hacemos? Aunque no sea el tiempo, pero mire qué rotación hace este pino. La rotación es bestial. Bueno, este corte, este pino tiene también tiene una capacidad muy grande de cicatrización, de cicatricidad. Porque la savia tiene mucha resina, saca la resina y en cuestión de un corte grueso, este es más pequeño, porque solamente he cortado aquí para luego mirar la composición a ver si con esta altura me basta y me queda bien. Entonces, si no veo que no me da el resultado que yo quiero, entonces lo cortaré por aquí abajo, le cortaré la copa de arriba y dejaré solamente lo que es toda la copa de aquí abajo. Y ahí es una buena copa de arriba, pero tengo que mirarlo primero. Ahora primero vamos a cortar eso, vamos a despuntar esta. A ese le vamos a despuntar también igual, este es más fuerte. Bueno, estamos diciendo que la cicatriz que cicatriza muy rápido, en cuestión de 2 años este pino, una rama gruesa cortada de lápice, puede cicatrizar, totalmente cicatrizar. En 2 años puede estar completamente cubierto el corte. Cicatriza mucho. Y esto, claro, ahora no es tiempo de cortar esto, se puede hacer porque es una poda verde. Entonces le quitamos el lápice, lo que vamos a hacer es quitarle esta fuerza que se lleva el lápice y lo que vamos a hacer es transmitir la fuerza que tenía aquí en el lápice que le hemos quitado, la vamos a transmitir a toda la copa, a toda de la copa. No le pasa nada al pino, es bueno. Lo que ocurre es que esto es mejor hacerlo en verano, porque el pino, cuando cicatriza más rápido, es en pleno verano, con el calor, cuando le pega el sol, cuando pegamos un corte de esto, resulta que la resina, con el sol, la rotación que tiene, es grandísima, es exagerado. Bueno, estaba diciendo que esto con la resina, con el calor, cuando en pleno verano cortamos en una rama y en 3 días lo que es la resina se seca y no hace falta ponerle al pino, ponerle corteza artificial, ni ponerle ninguna pasta ni a los cortes, porque se sellan solo con su propia resina. Cuando les pega el sol, llora resina, se secan y se convierten en una pasta cicatrizante. Sellan el corte. Bueno, este es un pino también que yo lo he probado también en el esqueje porque me dijeron que había un pino japonés, y yo pienso que es pino negro, que se puede esquejar. Y bueno, no, yo lo he probado por otro esqueje, pero no lo he conseguido. Este lo voy a cortarlo un poquito más y lo que vamos a hacer, voy a hacer es cambiarlo. Lo voy a cambiar por este. Este lo vamos a poner aquí. Bueno, ya ahora están cortados, ya simplemente han cambiado. Ya este ha cambiado mucho, un montón ha cambiado. Simplemente con el corte que le hemos hecho. Casi podemos decir que ya podemos tener el principio de un bonsái ahí. Ahora, posicionando un poquito la rama, conseguimos la copa que yo quiero hacer. Este lo vamos a cortar más, porque este ya aquí se me va muy alto aquí arriba. Si le dejo las 2 tandas de ramas, bueno, aquí tiene otras 2 ramas muy bajas, que estas 2 se las voy a dejar, pero sin embargo voy a quitar todo esto de abajo. Pero será con una vez que haya pasado ya el invierno, cuando vayamos a hacer el trasplante. De momento no voy a quitarle nada, ni siquiera aguja, como ya he dicho. Solamente voy a cortar el ápice para dejarlo en la altura que yo lo quiero. Y en este quedará un poquito más desnudo, pero no puedo cortar por aquí arriba. Hay mucha ramificación, muy espesa, para hacer la copa. Pero considero que se me va muy alto. Por mucho que quiera, casi no se va a notar. Si le cortamos el ápice este de aquí, central, pues las demás ramas también son casi tan largas como... Y tampoco vamos a conseguir mucho. Aunque yo he pensado también podar todas las ramas estas cortas, más cortas, y hacer un ápice aquí arriba, y esta hacer la composición aquí, para que quede. Pero ya considero que está muy alto el árbol. Es muy alto la copa. Aunque por mucho que queramos, la copa se nos va a quedar aquí. Entonces lo vamos a hacer cortarlo por aquí. Lo vamos a cortar por el medio y vamos a dejar solamente la tanda de ramas que tenemos aquí abajo, y con esta vamos a intentar de conseguir formar la copa. Y estas 2 también. Con estas 2 ramas laterales las vamos a dejar también aquí
Ya veremos en un futuro, luego ya las quitaremos una vez que tengamos la copa bien formada y tal, quitaremos estas de aquí y tendremos, como he dicho, un árbol vertical formado, representando a un pino piñonero de estos grandes. Así que voy a cortar por aquí. Este necesita pegarle 2 cortes, uno por un lado y por otro, porque tiene bueno, es un buen tronco ya, muy gordo. Darle un corte en un lado y otro en otro. En el otro lo cortamos en 2 veces. Si pegamos el corte a cero de la rotación pegado a la rotación, el sellado es mucho más rápido. Para que selle el corte, porque toda la ramificación que está justo en el corte, esto ayuda a que en muy poco tiempo, cicatrice todo rápido. Porque tenemos muchas ramas ahí que ayudan a cicatrizar. Voy a darle otro cortecito aquí, que no me deja. A ver cómo meto la tijera, porque es que es gordo y no me deja. No quiero dañar las ramas, ninguna rama, y sin embargo no me deja meter aquí la. Bueno, ahora con la vaciadora cóncava, cortaremos un poquito el corte. Fíjate qué bonsái más bonito. Qué bonsái más bonito tenemos aquí, para que enraizara. Lo voy a meter y voy a hacer una prueba. Lo voy a meter en sustrato. Lo voy a dejar todo el invierno, a ver qué ocurre cuando llegue, porque esto dura todo el invierno, simplemente con que esté metido en sustrato nada más. Un poquito húmedo, no importa mojarlo tampoco mucho, sino humedecerlo nada más un poquito, y esto va a aguantar hasta que llegue el verano, va a estar verde todo el invierno. Entonces lo voy a probar con voy a probar. Si enraizara, imagínense, hay que un pino japonés que dice que se puede esquejar, que enraiza por esqueje. Y yo no sé si es supongo que con la facilidad que tiene para brotar por todo, porque hace unas brotaciones enormes, muy fuerte, todas. Pues no me extrañaría que este pino fuera el que se puede esquejar y que enraíce, y que nos enraíce, y que estos todos estén hechos de estaca, porque de semilla es casi imposible de conseguir un árbol de estos de semilla, si no es con un montón de años para conseguir estos, aunque sean en vivero. Por tanto, no me extraña que estos, en su clima idóneo, sean plantados de estaca, de esquejes de estos, de esquejes como este, que son podas de ápices y plantados en viveros con una temperatura adecuada y que enraiza, estoy casi seguro que enraiza, y así es como lo hacen estos pinos, porque de semillas esto es imposible conseguir esto. Te pegarían muchos años, no podrían vender un pino por 20 euros. Si fuesen de semillas. Es imposible. Estos son esquejes.